Bueno, bienvenidos. El encuentro de hoy, en el marco de la asignatura de Desarrollo Económico 1 y Economía Dominicana y Contemporánea, pues hemos querido, como siempre de costumbre, traer a los expertos de las áreas de intervención pública real, donde trabajan los temas de desarrollo, con un tema muy importante, precisamente muy pertinente para nuestro país, para la región, diría yo que para el mundo entero. La electrificación rural tiene varios efectos en los temas de desarrollo que hemos analizado a lo largo del semestre. Tiene un impacto positivo en la mejora del acceso a los servicios básicos, el impulso de la productividad económica, la reducción de la pobreza. Tiene implícito un tema, lo vamos a ver con mucho detalle con Roberto, la mejora de la salud, la reducción de emisiones también de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento, la resiliencia de la adaptación, necesaria adaptación al cambio climático y en general el desarrollo territorial. Es localizar las intervenciones, porque como vamos a ver en el caso de que nos va a presentar Robert, pues es un ejemplo claro de cómo la política pública se puede territorializar específicamente. Aparte de eso, incorpora una visión moderna del desarrollo que en las últimas versiones de agendas internacionales de desarrollo y en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, en la propia Estrategia de Desarrollo Fronterizo, impulsada también por el gobierno, tiene implícito un principio del desarrollo que es de no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás para llevarlo a la práctica es muy difícil porque compite, lo vamos a discutir también con Roberto, compite con otras visiones del desarrollo que pueden primar otros criterios y llevar a comunidades pequeñas soluciones prácticas y soluciones que son viables pero que son costosas, pues también implica una labor de abogacía importante. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Algunos datos que quise recopilar así brevemente. Todavía la electrificación rural pudiéramos verla, principalmente nosotros los que vivimos en zonas urbanas, podemos perder de vista que todavía es un problema mundial importante. La, la Agencia Internacional de Energía en el 2021 planteaba que todavía 759 millones de personas en el mundo carecen de acceso a electricidad. Y esto, la mayoría se presenta en zonas rurales. Solamente en Sudáfrica, el 43% de la población tiene acceso a la electricidad. En zonas rurales, esta cifra es menor del 24%, de acuerdo a la misma fuente de información. Es decir, todos estos efectos de impacto que acabo de decir, imaginémonos la gran barrera que significa de no tener en zonas específicas, especialmente las zonas rurales, en nuestro caso, con una doble profundidad de intensidad, porque además de zona rural, la zona que vamos a ver es zona fronteriza. Entonces también tiene particularidades específicas también, y nadie mejor que el invitado de hoy para abordarlas. Entonces, la importancia de esta conferencia en el marco de nuestras clases y en el marco de la universidad en general, es que se trata de un caso real de diseño e implementación de una política pública. La vamos a ver de la mano de uno de los actores principales dentro de esa ejecución. Es un caso real también para los profesionales de economía, que Roberto coordina un área que está compuesta por muchos economistas que estuvieron involucrados en el análisis y en los cálculos que nos va a mostrar. Unos ejercicios interesantes también hay realizados de manera muy creativa. Es la aplicación, es la ampliación del conocimiento especializado también en un sector muy técnico como el sector eléctrico, que involucra energía renovable, desarrollo territorial, planificación del territorio también y ordenamiento territorial. Tiene muchos elementos esta política que estamos tratando. Y en general es la ampliación de las capacidades para el estudio de nuestra economía y para el estudio del desarrollo sostenible, con un caso muy práctico. ¿De quién está yo hablando? Entonces, Roberto, se llama Roberto Berrier, es un economista que hemos importado desde Cuba. Se mudó para República Dominicana hace más de 10 años y
lo hemos secuestrado, le hemos impedido la salida para que regrese a su país. Y la verdad es que le ha entregado toda su labor seria, dedicada al trabajo al desempeño de su profesión en ámbitos privados y públicos. Es economista con estudios de licenciatura y maestría de la Universidad de La Habana, donde fue profesor también. Tiene otros estudios en el Fondo Monetario Internacional, en la CEPAL, en la Universidad de Berlín. Hoy día es coordinador de la Estrategia de Desarrollo de Zona Fronteriza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Además de ser profesor en La Habana, también es profesor en las universidades privadas de República Dominicana, conjugando labor de consultoría de más de 10 años de experiencia en temas financieros, corporativos y públicos, y de formulación y evaluación de proyectos. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Aprovechémoslo y ya saben, entonces la dinámica es la siguiente. En el chat van a plantear cualquier pregunta o comentario. Yo en mi labor de moderación haré una selección dependiendo del tiempo que nos quede y dependiendo de la relevancia y la no repitencia de la pregunta. Así que planteen la pregunta ahí. Especialmente tienen una preferencia los estudiantes de las dos asignaturas mías, ¿verdad? Sin embargo, los demás también les invito a participar, que lo vamos a estar leyendo. Sin más preámbulo, la palabra es tuya, Roberto. Darte la palabra ahora. Seguro. Sí. Ahora sí, Omar. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes. 77 participantes en la actividad. Yo creo que es tremenda labor de coordinación y poder de convocatoria de Omar. Y creo que es un placer para mí, la verdad, poder estar aquí con ustedes, porque no todos los días uno tiene la oportunidad de hablar y de presentar su trabajo, el trabajo que hacemos acá, un equipo de personas, con tantas personas y además con buenísimos estudiantes como yo sé que son ustedes, ¿no? Agradecerte, Omar, también la invitación y las palabras, que más que de un colega, es de un gran amigo. Omar es un amigo de hace algunos tiempos y ustedes seguramente se dieron cuenta por la forma que habla, que yo creo que exageraste un poco, Omar. Pero bueno, nada, yo creo que sería bueno poder comenzar, aprovechar el tiempo. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Lo primero, ¿por qué hablar de electrificación rural en un escenario como el de hoy, ¿no? Cuando conversábamos con Omar sobre cuáles los posibles temas que podíamos tratar, eh, surgió a partir de este proyecto que se ha inaugurado recientemente, sobre todo una primera fase del proyecto, surgió la oportunidad sobre todo de pensar cómo a través de proyectos de desarrollo se puede, cómo se dan los vínculos entre el desarrollo y las políticas públicas, ¿no? Y cómo se puede incidir desde el sector público en políticas de desarrollo que mejoren sobre todo la calidad de vida de las personas, ¿no? En los números que da Omar son alarmantes, o sea, realmente 800, casi 800 millones de personas en el mundo sin energía eléctrica en pleno siglo XXI es una barbaridad. Eso cuando uno le dicen eso, a veces le resulta difícil creerlo, ¿no? Desde la comodidad de nuestras casas, de nuestros trabajos, que ya hoy en día todos tenemos energía eléctrica, internet más o menos, y la mayoría de los servicios básicos garantizados. Sin embargo, en el país todavía actualmente, aunque se ha hecho se ha avanzado muchísimo en términos de la penetración de la energía eléctrica, realmente queda un 1% de la población que todavía no tiene acceso a energía eléctrica, sobre todo en algunas comunidades que son muy aisladas y a los cuales ha sido difícil y muy costoso, como decía Omar, llevarles energía eléctrica, porque generalmente estas comunidades son comunidades altas en la montaña
muy lejos de las redes de distribución, de las redes del Sistema Eléctrico Nacional interconectado. Y además, al ser las más aisladas, es mucho más costoso llevar energía a esas comunidades que al resto de las comunidades del país. Eso explica por qué todavía hoy en día una parte de los dominicanos y las dominicanas no cuentan con energía eléctrica. Entrando ya un poco en materia, esto me lo voy a llevar y quiero ponerlos un poco en contexto de dónde está este proyecto de electrificación rural, en qué se enmarca. Nosotros desde el año 2020, a partir de noviembre, octubre, noviembre del 2020, comenzamos el proceso de formulación de una estrategia de desarrollo para la zona de la frontera, localizado en 7 provincias, 5 que son limítrofes, que supongo que la mayoría conozcan o muchos hayan visitado, que son Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Y 2 que son provincias que se consideran de la zona fronteriza, aunque no son limítrofes, que son Bauruco y Santiago Rodríguez, la 3 y la 5, pero que tenían la misma condición socioeconómica que el resto de esta provincia en términos de pobreza, en términos de acceso a servicios básicos, de educación, de salud, de infraestructura, etcétera. Y además que son provincias que están comprendidas en la ley, no sé si los conocen, la ley 1221, antigua 2801, que es una ley que da incentivos fiscales a las empresas que se localizan en estas 7 provincias para promover la actividad económica y la generación de empleo y el desarrollo, en última instancia, de las provincias. Nosotros iniciamos ese proceso que estuvo formado por varias etapas. El primero, un diagnóstico en que se identificaron los principales problemas que inciden en el desarrollo de la zona fronteriza. A partir de ese diagnóstico se formuló un marco estratégico que definió cuáles eran los objetivos estratégicos más importantes de esta estrategia de desarrollo, y a partir de ese marco estratégico se pasó a identificar una serie de iniciativas, que son 90 iniciativas, lo pueden ver acá en la parte final de este slide, en el cual se identificaron los programas y los proyectos más importantes que inciden en el desarrollo y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la zona fronteriza. La zona de la frontera, además de 7 provincias, tiene 33 municipios y 33 distritos municipales. Nosotros identificamos, a partir de ese diagnóstico que le comentaba, que hicimos, identificamos 14 brechas estructurales, las vamos a ver un poquito con más detalle muy rápidamente en la próxima slide. 4 temas transversales que son estratégicos también, 5 dimensiones, 51 determinantes que eran los factores determinantes del desarrollo de la condición de rezago productivo, económico, social, de infraestructura que tienen estas provincias. Y a partir de cada una de las dimensiones se identificaron 5 programas sombrillas y esas 90 iniciativas que le comentaba. Las 5 dimensiones son la institucional. Las dimensiones son los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Omar seguro en clases le ha explicado eso, u otros profesores. En la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 4 ejes estratégicos, uno relacionado con los temas institucionales, lo social, lo productivo, o lo económico, y lo ambiental. Nosotros incluimos una quinta dimensión en el caso de la Estrategia de Desarrollo para la Zona de la Frontera, que por cierto se llama Mi Frontera RD. Y ojalá puedan, en la página del MEPID tenemos toda la información, los diagnósticos, la estrategia como tal, las iniciativas y otros documentos sobre este tema, ¿no? Entonces, adicional a estos 4 ejes estratégicos, nosotros para la zona de la frontera creíamos que era importante incluir la dimensión de infraestructura, porque uno de los temas claves que tiene la frontera es los bajos niveles de infraestructura que tiene y el alto déficit de infraestructura en términos de agua, de energía, de conectividad vial y de conectividad digital, que sin lugar a duda esto es un desincentivo importante para que la actividad productiva se localice en la zona de la frontera. En términos sociales, ahí abordamos temas de educación, de salud, de pobreza, de acceso a servicios básicos. En términos de desarrollo productivo, abordamos los temas de productividad, los temas de acceso a financiamiento que son tan graves
en la zona de la frontera. En la zona de la frontera el acceso al crédito es muy bajo, pero además es muy caro. Es las provincias donde más caro cuesta endeudarse es en las provincias de la zona de la frontera. Las tasas de interés más altas son en la zona de la frontera. También los temas de déficit de capital humano, que también es un desincentivo a la inversión. Y en términos de ambiente, los temas de ambiente, de deforestación, que son temas críticos que hay en la frontera, y los temas de riesgo y vulnerabilidad. Estas son básicamente las 5 dimensiones, como les decía: institucional, social, productivo, infraestructura y ambiente. Y lo que ven abajo son las 14 brechas estructurales que nosotros identificamos que son los problemas claves que tiene la frontera y sobre lo cual estamos tratando de incidir a través de políticas públicas y también de incentivo a la inversión privada en cada uno de estos temas. A partir de esos 5 programas, de esas 5 dimensiones, entonces se definió un programa sombrilla. En el caso de la dimensión institucional, el programa se llama Gobernando. En el caso de la dimensión social, para la gente. En el caso de los temas productivos, frontera productiva. En la infraestructura, Conecta Redes, y en ambiente, más territorio. Y cada uno de esos 5 programas sombrilla tiene alguna de las 90 iniciativas vinculadas en función del eje en el que esté relacionado. Esto hasta aquí básicamente la estrategia en sentido general. Ahora, a partir de estas 90 iniciativas, una de las iniciativas era el programa CAT. ¿Qué cosa es el programa CAT? El programa CAT es el programa Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo, en el cual nosotros identificamos 50 comunidades en la zona de la frontera que no tenían energía eléctrica. Pero a partir de ahí, como ustedes saben, la energía eléctrica está altamente correlacionada con la pobreza. Y la mayoría de esas comunidades, cuando las fuimos visitando, nos dimos cuenta que no era un problema sectorial, que no era un problema del sector eléctrico, sino que era un problema multisectorial, que cuando no tienes energía eléctrica, como son los hogares más pobres, probablemente no tenía, en la mayoría de los casos, internet tampoco, no había cobertura, ni señal telefónica, ni cobertura de internet. Había muy graves problemas en términos de accesibilidad, en términos de infraestructura vial. La mayoría son comunidades que van quedando muy aisladas en las zonas de montaña, y también habían problemas de agua potable y de saneamiento. Pero también problemas de educación, problemas de salud importantes que habían, y problemas de desarrollo productivo. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos que más que un programa sectorial en el que íbamos a tratar de llevar energía eléctrica a esas comunidades, lo que se necesitaba era un programa integral, un programa multisectorial, en el que se vincularan, en que varias sectoriales del gobierno central, y que de manera articulada y coordinada llevaran soluciones conjuntas a esas comunidades, soluciones en términos de servicios básicos para mejorar el tema de las condiciones de vida de esos habitantes. En ese sentido, como les decía, identificamos 50 comunidades. El punto de partida fue ese, que no tuvieran energía eléctrica. Esas 50 comunidades están ubicadas en 6 de las 7 provincias. En el caso de Montecristi, al parecer ya la brecha de energía eléctrica, de acceso a energía, ya se ha ido cubriendo, y no deben quedar comunidades, o si quedan son más bien personas dentro de comunidades que ya están conectadas. En esas 50 comunidades viven alrededor de 5.200 personas, son comunidades rurales con muy baja densidad demográfica. Eso es un problema, después ustedes lo van a ver, apenas hay 10 habitantes por kilómetros cuadrados en esas comunidades. Son comunidades que están aisladas geográficamente y distantes de los principales centros económicos. De hecho, la mayoría de esas comunidades están en el quintil de menor accesibilidad del país, o sea, son las que están más lejos de las principales ciudades. Eso es un problema desde el punto de vista no solo de la infraestructura y de los servicios, sino también desde el punto de vista del desarrollo productivo, porque mientras más lejos tú estés de los mercados, menos probable, más difícil se hace conectarte, y más difícil se te hace tener economías de escala, economías de aglomeración, mayor productividad, etc. Entonces, otro de los problemas que tienen estas comunidades es que son comunidades muy dispersas. Como pueden ver, tienen poca gente, pero no solo poca gente, sino que están muy dispersas una vivienda de otra, lo cual hace más cara
las soluciones que se llevan a ello. Tienen déficit de infraestructura, como les decía, en todos esos componentes, desde internet y agua hasta vial y vivienda, y por supuesto energía eléctrica. La mayoría de la población de estas comunidades son pobres. De hecho, si suman eso, da como el 93% de la población es ICB1, ICB2, y 2 de cada 3 personas en esas comunidades son de pobreza extrema. Y además encontramos otros problemas. Son comunidades que se están despoblando. Hay una emigración alta, sobre todo de los jóvenes, porque no encuentran oportunidades en esas comunidades. Hay altos, o yo no diría altos, pero encontramos todavía el tema del analfabetismo ahí. Hay unos problemas serios de cobertura de salud, y también encontramos de que hay una fuerte presión sobre los recursos naturales, incluido 12 parajes, déjenme ver, porque aquí no leo bien. Bueno, pero hay 12 parajes que ustedes saben, la clasificación de barrio, cuando es en zonas urbanas, que es la unidad más pequeña a la que se puede llegar, ya lo que viene después es manzanas y vivienda, ¿no? Pero barrios en lo urbano y parajes en lo rural. Estos son fundamentalmente 50 parajes que hay en la zona de la frontera, y 12 de esos 50 parajes tienen menos del 10%, o sea, estamos hablando de zonas rurales que tienen menos del 10% de cobertura forestal. Estamos hablando de algunas comunidades que están en una situación crítica, e incluso algunas que van a desaparecer porque la deforestación ya ha llegado a los lugares donde tienen las tomas de agua, donde tienen el agua. O sea, el agua está prácticamente pequeños ríos o arroyo, ya es prácticamente un oasis, los está afectando la deforestación. Esto es en sentido general este programa. Estos son los componentes que se abordan en el programa, que lo pueden ver acá en el mapa a la izquierda: energía, agua, conectividad vial, internet, los temas de vivienda, tecnificación del riego, perdón, y cohesión social y seguridad, que son temas de menor importancia realmente en esas comunidades. Vamos bien, Omar, hasta acá. Muy bien, Roberto. Muy bien. Ok, ok. Bueno, dentro de esas comunidades, nosotros actualmente tenemos 8 comunidades que están siendo, dentro de esas 50, tenemos 8 comunidades que están en procesos de electrificación. Sin embargo, hay un caso especial, que es el caso de Villiguín, porque realmente fue la primera comunidad, no fue la primera en la que comenzamos, pero sí fue la primera en la que terminamos. Y ha sido en las que nosotros hemos podido calibrar en mayor medida este programa en sentido general, y todos los procesos y las vinculaciones que se han dado en términos del ciclo de las políticas públicas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero hemos podido calibrar y tener una intervención en cada una de las partes del ciclo de la política, desde la formulación hasta la implementación y el monitoreo y el seguimiento. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, Villiguín, ¿qué es Villiguín? Bueno, Villiguín, lo primero es que si pueden, yo no sé si lo podré ver por acá, yo creo que sí, pero hay alguien en el grupo, si lo pueden hacer levantando la mano, que conozca a Villiguín, que sepa dónde está Villiguín, vaya, sin googlearlo, o que haya visitado Villiguín. Siempre nos gusta, bueno, mira, Isaías, tú has recorrido camino, porque es difícil, hay muy pocas personas, siempre que hacemos esta pregunta, son muy pocos los que realmente, los dominicanos que conocen a Villiguín. Sin embargo, Villiguín es una comunidad de dominicanos y de dominicanas que está en la provincia de Elías Piña, en el municipio de Pedro Santana, y en el distrito municipal de Río Limpio. Esta comunidad está en plena cordillera central, está a 538 metros sobre el nivel del mar. Allí viven 61 personas, como les decía ahorita, es una comunidad que estaba afectada por la emigración. La mayor parte de esa población es una población envejecida, porque los hijos de los agricultores que siempre han vivido ahí, en muchos casos han emigrado a la ciudad, a Jabón o a Santiago, a trabajar a las zonas francas.
La densidad demográfica en Beijing es un poco más alta que en el promedio de las 50 comunidades, 20 habitantes por kilómetros cuadrados, pero es muy baja. En Beijing hay solo 22 casas, 22 viviendas, viviendas muy humildes, en una condición de déficit eh, cualitativo importante. Además de esas 22 viviendas, hay 3 centros de interés social, una escuela, una iglesia y un centro recreativo. Y como pueden ver, el 100% de la población de Beijing es pobre, con el 97% que está en condición de pobreza extrema, ICB1. ICB es índice de calidad de vida, si no lo supiera. La actividad económica fundamental de Beijing es la agricultura de subsistencia, pero una agricultura con muy baja productividad, con métodos realmente muy agresivos con el medio ambiente. Los niveles de deforestación de Beijing son muy altos. Y es una actividad que se practica solo en una etapa del año, entre abril y noviembre, porque en el resto del año, en el año de seca, prácticamente no cultivan nada, porque solo para el mínimo de subsistencia. ¿Por qué? Porque con el tema de la sequía y la falta de infraestructura de riego que tienen, no les permite para mucho más. Beijing tiene un dilema, que es el dilema de Río Limpio, que no es ni de aquí ni de allá. Beijing está a cerca de 4 horas de Comendador, que es la cabecera principal de Elías Piña, porque Beijing pertenece a Elías Piña, igual que Río Limpio, pero su vínculo más directo y su cercanía está con Dajabón. Pero desde el punto de vista político y administrativo pertenece y eso sin lugar a Elías Piña, y eso sin lugar a dudas es una limitante del desarrollo de Beijing, porque forman parte de algo con el cual no tienen vinculación de ningún tipo. De hecho, si pueden ver, Beijing está en plena cordillera central, y para llegar a Comendador, Elías Piña, tienen que cruzar completamente la cordillera central, que lo hacen o a través de la carretera internacional, que es la carretera roja que se ve que va desde Guayajayuco, yo no sé si lo pueden ver, hasta Pedro Santana, que es una carretera de mucha pendiente y con muchas curvas, muy peligrosa, y está en muy mal estado. Entonces es muy difícil llegar, es más fácil llegar a Dajabón desde Beijing, o es menos difícil, yo diría. Y lo otro que le decía, el mismo problema de migración y los problemas de educación y de salud que se presentan en Beijing. En Beijing las escuelas solo llegan hasta tercer grado, después tienen que ir a estudiar a Guayajayuco, que es la comunidad con centro educativo más cercano, que está alrededor de 40 minutos de distancia. Entonces, estas son las características de Beijing. Beijing no tiene quien le escriba. Yo le puse esto, lo acabo de hacer ahora unos minutos antes de entrar acá. Si ustedes buscan, hacen una pequeña búsqueda de Beijing en Google, no va a aparecer nada o prácticamente nada. De hecho, la primera noticia que nosotros hemos encontrado, puede ser que encuentren alguna otra de años anteriores, según el buscador que busquen, pero en Google, si ustedes ponen Beijing, la única noticia, y filtran por noticias, la única noticia que van a encontrar es una publicación del Ministerio de Economía, donde trabajamos nosotros, de la inauguración del proyecto de electrificación, que esto acaba de ocurrir en días pasados, de este proyecto de nosotros. O sea que es algo, Beijing está fuera no solo de las noticias, sino de las políticas públicas. Hay muy baja presencia del Estado, históricamente ha habido muy baja presencia del Estado. Lo poco que hay en Beijing ha sido prácticamente gracias a ayudas de la cooperación internacional y agencias sin fines de lucro, que han llevado soluciones en términos de agua y alguna ayuda social con la tarjeta de Supérate, pero realmente ha habido muy baja presencia del Estado en ese paraje. Aquí pueden ver un videito pequeño de Beijing, esto lo vamos a pasar muy rápido. Ahí pueden ver, esto que se ven son las pequeñas casitas. Como pueden ver, es una zona completamente montañosa y unas viviendas que más adelante van a ver que están muy dispersas unas de otras. Siempre me gusta mostrar estas fotos, porque no es lo mismo que yo les cuente que es Beijing, a que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos. Como pueden ver, son casas muy rurales y muy humildes.
Esta es la gente que vive en Beijing. En Beijing viven dominicanos. Estos son los niños. Y si pueden ver, las montañas son súper inclinadas, la pendiente. Y además que hay unos niveles de deforestación que son, lo pueden ver acá en la primera, que son violentos, son muy fuertes. Con las incidencias que eso ha tenido, sobre todo en los suelos, en la productividad de los suelos. En términos de infraestructura, en esta comunidad no hay energía eléctrica, la conectividad vial es muy mala, no hay señal de internet, la vivienda, ustedes la pudieron ver, que son viviendas en una situación de regular a mala, y no hay riego para desarrollar la agricultura. En términos de energía, ¿cuál es el problema en Beijing? El problema es que Beijing está completamente aislado del sistema eléctrico. Si pueden ver, no sé si el mapa se ve, hay dos puntos aquí que son importantes, que son Villa Anacaona, que es como la comunidad con energía eléctrica más cercana, y Villa Anacaona está de Beijing a 11 kilómetros. O sea que para llevar energía eléctrica a Beijing se necesitaría desplegar 11 kilómetros de postes de electricidad, ¿no es verdad? Para, como pudieron ver, electrificar a 22 casas, 22 casitas. Entonces sería excesivamente costoso. Otros puntos cercanos que relativamente lo más cercano que tienes donde hay energía eléctrica es el Morro. Esto es en la parte sur de la cordillera central hacia Elías Piña. Está a 39 kilómetros. Guayajayuco, que no está conectado al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Integrado, pero que tiene una pequeña microhidroeléctrica que alimenta al pueblo con un circuito cerrado de generación distribuida. Guayajayuco está a 8 kilómetros, pero el problema de Guayajayuco es que no tiene suficiente energía eléctrica suficiente generación, perdón, para cubrir la demanda de su propia comunidad. Entonces no se va a conectar debido sobre todo a la escasez de agua que está teniendo el río al cual está conectado. Y además Caratá, que está prevista para instalarse otra microhidroeléctrica, está a 4 kilómetros, muy aislada. Entonces cuando empezamos a pensar cuál tipo de solución se podía llevar a Beijing, sabíamos que no podía ser una solución tradicional, que había que llevar una solución diferente a Beijing. Lo importante era que cuando empezamos a ver el potencial de energía solar que había en Beijing, pensando en un sistema que fuera aislado, que no estuviera integrado al CENI, encontramos que había un alto potencial de energía eléctrica. Aquí ustedes pueden ver la irradiación promedio mensual y anual, los 12 meses del año, y las últimas columnas que son del promedio anual, entre 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Como ustedes pueden ver, las horas picos solares en promedio en el año, en estos últimos 5 años, el mínimo son de casi 4 horas picos solares, son 4 horas al día de irradiación, y el promedio es de casi 6 y el máximo que se tiene son de 7 horas picos solares. O sea que era el primer indicador que nos decía que en la zona había un alto potencial para generar energía a través de fuentes renovables, fundamentalmente las fuentes solares. Esta es otra gráfica que pueden ver que nos dice que en Beijing hay un alto potencial de generación solar. Aquí ustedes pueden ver que esta es la irradiación normal directa, esta es la que llega directamente de la radiación solar. Hay otra que es la difusa, la horizontal difusa, que viene de las nubes, de los reflejos de los aerosoles, etc. Y entre todo es lo que se conoce como la irradiación global, pero esta es la más importante de todas. Y como ustedes pueden ver, entre enero y diciembre, o sea, los mínimos, los 12 meses del año, hay 10 horas de irradiación normal directa en Beijing. Entre febrero y noviembre hay 11 horas, entre marzo y septiembre hay 12 horas. Lógicamente, los meses de verano hay más horas de luz, y entre mayo y junio hay 13 horas de luz. O sea que estamos viendo que era una comunidad que tenía un alto potencial para generar energías solares. Sin embargo, nos encontramos un problema, que era el problema de la dispersión que yo les comentaba. Aquí ustedes pueden ver las 22 viviendas que hay
En Villín, aunque aparecen como 27, realmente hay 22 viviendas y hay 3 centros de interés social, pero sin embargo, son viviendas o edificaciones que están muy aisladas unas de otras. En sentido general hay 1.620 metros, o sea, en 1,5 kilómetros entre la primera y última vivienda solo hay 22 viviendas, lo que nos dice la baja densidad poblacional que había. Y además pueden ver que la distancia promedio entre viviendas es de 100 metros. O sea, ustedes saben que 100 metros es aproximadamente una manzana, ¿no es verdad? O sea, una cuadra. Una cuadra lo que tiene es 100 metros. Imagínense ustedes que en una cuadra solo haya una vivienda, eso es lo que pasa en Villín, hay mucha dispersión. Si le quitamos los valores atípicos, que pueden ser las viviendas que están mucho más aisladas que el promedio, la distancia entre una vivienda y otra, la distancia promedio disminuye, pero sigue siendo todavía muy alta, de 70 metros, solo una vivienda por, por cuadra sería, ¿no? En una ciudad común en cualquiera de nuestros países. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, lo primero que hicimos nosotros cuando identificamos este problema fue dirigirnos a la institución responsable de electrificar a este tipo de comunidades, que se llama la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana. Eso es una dirección, lo que anteriormente se llamaba como UERS, Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Esa es una dirección del Ministerio de Energía actualmente, pero cuando nos acercamos hacia ellos nos decían que tenían unas limitaciones presupuestarias importantes. Entonces, por esa vía no podía ser, porque realmente no tenían recursos para llevar el proceso de electrificación rural a Villín. Entonces, nosotros identificamos una oportunidad de financiamiento a través de las asociaciones sin fines de lucro. Esa fue una de las alianzas más importantes que nosotros hemos hecho, porque hay un mecanismo de financiamiento a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales, que se conocen también como asociaciones sin fines de lucro, a través del presupuesto general del Estado, y todos los años las ASFL que estén registradas en el Ministerio de Economía tienen la oportunidad de presentar proyectos de desarrollo y aplicar a fondos del presupuesto general del Estado. A través de esa oportunidad, nosotros pudimos aumentar la asignación presupuestaria a una ASFL que se llama Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDI. Es una ASFL con muchos años, con mucho prestigio y con muchas capacidades, y a través de la sectorial, que es el Ministerio de Energía y Minas, se le asignaron esos recursos para que implementaran el proyecto de desarrollo rural, de electrificación rural en Villín. Como ustedes saben, la población beneficiaria era de 61 personas con un presupuesto de 7 millones de pesos, que fue lo que se consiguió para esto. Y la solución fue un sistema aislado de generación fotovoltaica, off-grid, o sea, que están fuera de las redes de distribución, y divididos en 2 fases. Una primera fase para implementarse en el 2022, que eran 4 centrales eléctricas, y cada una de esas centrales eléctricas se distribuye desde esas centrales de generación, se distribuye la energía a través de redes, microredes comunitarias, soterradas, porque dadas las condiciones del terreno y las dificultades para llegar, era imposible llevar postes de energía, postes para conectar a las viviendas hacia arriba. Y la segunda fase, como el presupuesto no fue suficiente para electrificar a toda la comunidad, entonces en la segunda fase quedaron 8 viviendas que se van a conectar en este año con paneles individuales, porque están muy aisladas y va a ser imposible conectarlas de manera centralizada. Después lo voy a explicar un poquito mejor en cómo consiste el sistema. ¿Y cuáles son los beneficios de este proyecto? Bueno, que ha permitido acceso a energía a zonas desconectadas del CENI, en el sentido en el que realmente ahora ni las empresas públicas del sector eléctrico, EDESUR, que es la que está en esta zona, tiene los recursos ni la capacidad de conectar a esta comunidad, ni tampoco la Dirección de Electrificación Rural, como les decía. Este proyecto permitió también aplazar las inversiones en expansión de la red de distribución. Un beneficio importante es que es 100% de fuente renovable, porque es energía solar y no genera gases de efecto invernadero, como decía Omar, y además que se trabajó de manera muy prioritaria en el tema de la cohesión social, la participación
comunitaria. Con un modelo de propiedad comunitaria se crearon unos comités. La propia comunidad son los dueños de este sistema y lo administran, pagan una cuota. Y esto es importante, todo este tema de la organización comunitaria es importante porque garantiza la sostenibilidad del proyecto. Porque el IDI, que es la institución que ejecuta, pone los paneles, pone la red de distribución, le lleva la energía a cada una de las casas, pero después sale. Y lo importante es que la comunidad vaya guardando un fondo para poder darle las soluciones a las posibles roturas o dificultades que pueda ir presentando los sistemas. Y por último, otro de los resultados importantes que dio este proyecto fue que que está permitiendo los temas de emprendimiento y desarrollo comunitario por uso productivo de la energía. Porque, señores, ustedes no saben, o sea, a veces uno no se da cuenta cuando de cosas que ya uno da por hecho, que todo el mundo las tiene, pero la importancia de la energía eléctrica. O sea, la energía eléctrica te permite tener una nevera. Con una nevera te permite hacer hielo, vender Mavi, refrescos, helados, poner un colmado que no existía en esa comunidad. Y después al final vamos a ver un videíto para que ustedes puedan ver las cosas que ya se comenzaron a hacer en esa comunidad. Estos son los componentes del sistema fotovoltaico. Hay unos paneles, como les decía, son 4 centrales eléctricas, porque no se pudo hacer una única central porque las casas están muy dispersas y sería mucho más costoso. Entonces lo que se hace es que se pone una central donde hay potencial para generar con energía solar. Ese panel va a un regulador y del regulador va a un inversor que permite convertir la corriente directa en corriente alterna, que es la que se lleva a los hogares. Una parte de esa corriente que se genera va a la batería para darle energía a los hogares en los momentos en que sea de noche, en que no haya sol. Entonces, básicamente ese es el esquema. Hacia las casas, desde la central, se va a través de una red de distribución que es soterrada, o sea que se abrieron unos canales, uno en la tierra, que fue muy fuerte, eso ahí hubo un costo importante porque era roca pura, hubo que hacerlo con taladro, pero en esos canales se pusieron las redes de distribución que llevaban la energía hasta las casas. Lógicamente, para estimar la capacidad de generación, o sea, la capacidad de las centrales que íbamos a instalar, tuvimos que hacer un estudio de demanda. Esto fue lo que nosotros proyectamos, que cada casa va a tener 5 bombillas interiores, 2 bombillas exteriores, 2 cargadores de celulares, un televisor de 32 pulgadas, un radio, una nevera de bajo consumo, lógicamente, una lavadora de bajo consumo también, un abanico y algún otro electrodoméstico. Esto en total daría un consumo, estimamos un consumo de energía del sistema de 54.000 watt horas por día, y nosotros hemos instalado en esa comunidad alrededor de 60.000 watt horas por día, que es lo que nos permite suplir la demanda. Sin embargo, hay que considerar que esto es una demanda social. Aquí hay un control de la demanda en cada una de las viviendas y hay un tope, porque si se pasan de ese tope, como ustedes pueden ver, la oferta y la demanda están muy cercanas y puede tumbar el sistema, ¿no? Y afectar al resto de los miembros de la comunidad. Estos son los componentes del sistema fotovoltaico. Al final hay 4 centrales, lo pueden ver en las columnas. Cada central tiene, bueno, las 2 primeras tienen 4 viviendas conectadas y las 2 segundas 3 viviendas. Y hay otras edificaciones que son los 3 centros de interés social que están conectados en las centrales 3 y 4. Al final se instalaron 3.3 kilowatts pico en cada una de las centrales para un total de 13 kilowatts, con 6 paneles solares en cada central, un inversor, baterías de litio, que son mucho más duraderas, duran alrededor de 10 años, y además sistemas de protección eléctrica y demás. Estas son esto es Villín. Aquí pueden ver en esta primera imagen el pueblo. Como pueden ver, es una comunidad muy pequeña.
aquí tuvimos que dividirlos por grupos de viviendas para hacer las centrales, porque estaban, como pueden ver, están muy lejos. A la izquierda de sus pantallas pueden ver el primer grupo de viviendas y habían cuatro viviendas con una central. Si se fijan bien, ya ahí en esta imagen se ve la central con los paneles por allá. Aquí hay otro, el segundo grupo, 4 viviendas. En el tercer grupo, 3 viviendas más una central. Y en el cuarto grupo, 3 viviendas y una 4 edificaciones y una central. Como pueden ver, están muy dispersas. Este año, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un limitador de potencia por vivienda a cada una de las viviendas. Le vamos a poner alarma para que no pase nada y proteger los equipos. Se está automatizando la interrupción y conexión de servicio eléctrico para cuando haya internet, de tal manera de que cuando los vecinos dejen de pagar, el que tenga que quitar la energía eléctrica no sea otro vecino, sino que se haga desde fuera de la comunidad, porque ustedes saben los conflictos que se pueden generar en la comunidad o las facilidades que se le pueden dar cuando la conexión es interna. Y además se van a conectar 8 viviendas, como les decía, con paneles solares individuales. Esto es básicamente en términos de energía eléctrica. Nosotros el 21 de enero ya se conectó los paneles solares y por primera vez en la historia la comunidad de Beijing desde el 21 de enero ya tiene energía eléctrica. Después van a ver un pequeño videito ahí que les voy a pasar muy rápidamente. En términos de internet que estamos trabajando, o sea, que lo que les decía ahorita, este programa es un programa integral. La idea es que llevar otro tipo de soluciones. Estamos trabajando con Indotel para llevar internet satelital a la comunidad, que va a poder beneficiar el 80% del área de la comunidad a través de una red comunitaria de acceso también. Ahí estaría beneficiado las 61 personas. En términos de vivienda todavía no hemos logrado conseguir los recursos, pero hicimos un déficit de infraestructura, o sea, un estudio de déficit de vivienda y sabemos que con menos de 16 millones de pesos nosotros podemos estar dándole soluciones dignas a esas comunidades y esperamos que en el presupuesto de este año nosotros podamos incluirlo a través de la SFL. Estamos trabajando con 2 instituciones, Hábitat y Techo, y probablemente puedan llevar soluciones a estas comunidades. En términos de camino, miren ustedes, para que vean lo crítica que es la situación de Beijing en términos de acceso. Ahí pueden ver Beijing en el mapa. Beijing está a 40 minutos del lugar más cercano con internet y con electricidad y que tiene un centro educativo. O sea que los niños que están en 5º grado para poder ir a la escuela tienen que ir 40 minutos hasta Guayajayuco. Si tú quieres ir a hacer el pago, a comprar los productos en el colmado con la tarjeta de Supérate, los beneficiarios de la tarjeta tienen que ir hasta restauración y está casi 2 horas. En la tarjeta les dan alrededor de 1.200, 1.300 pesos y el transporte le cuesta 500 pesos. O sea, para que ustedes vean las implicaciones que tiene este fatalismo, el fatalismo geográfico de Beijing, ¿no? Río Limpio, que es la cabecera del distrito municipal, está a 2 horas y media de Beijing, no hay ningún tipo de vinculación. El que vinculó a Beijing con Río Limpio lo hizo en un mapa, lo vio que los 2 nombres aparecían cerca, sin embargo, en términos geográficos, no tienen ningún vínculo, están completamente desconectados uno del otro. Lo mismo con Pedro Santana, que es la cabecera del municipio, 2 horas y media para llegar en apenas 50 kilómetros. Dajabón, que es la ciudad más grande, más cercana, está a 3 horas. Y Comendador, que es la cabecera provincial, a 3 horas y media. Y prácticamente no hay ningún tipo de vínculo entre una y otra. Y nosotros, que hemos ido mucho a Beijing, cada vez que vamos son 8 horas para allá y 8 horas para acá. Estamos súper lejos. En términos de conectividad vial, nosotros hicimos un estudio también, identificamos un déficit de alrededor de 6 millones de pesos para mejorar. Ahí no es carretera, no es asfalto, eso es únicamente para mejorar los caminos. Estos recursos tampoco se han podido identificar. Y en términos de desarrollo productivo es el otro tema importante, porque es el tema de generación de medios de vida. El problema de Beijing es que apenas el 3.3% de la superficie tiene cobertura forestal. Es un área completamente devastada por las prácticas agrícolas, los incendios. Yo no sé si han visto un documental
que se llama Tumba y Quema. Se lo voy a pasar a Omar si no lo tiene para que se los comparta. Este es el método tradicional con el cual se cultiva en una gran parte de los productores en nuestro país, que es queman una parte del terreno, el producto el queman para deforestar, cortan los árboles que quedan y ahí cultivan. Las cenizas del incendio aumenta la productividad, pero la aumentan en el corto plazo. En el largo plazo eso acaba con los suelos y entonces, como ya ese suelo no va a ser productivo, el campesino tiene que pasar hacia otra parcela. Y así han ido caminando y se han ido comiendo casi todo el territorio. Si pueden ver ahí, de las 494 hectáreas que tiene Villiguín, el 40% tienen vocación para zonas de protección, de conservación, que son, no sé si pueden ver el mouse por acá, pero es este verde de acá. Eso debería ser protección todo. La agricultura en vertiente es el 33%, que eso es con prácticas agrícolas sostenibles que se pueden hacer. Y el área cultivable, que es la que tiene vocación agrícola con pendiente de menos de 12 grados, es el 25%. Sin embargo, la cobertura forestal es apenas el 8% en la zona de conservación. O sea que estamos hablando de unos suelos que han sido degradados a tal manera que limita en gran medida la productividad de esos campesinos y las posibilidades de generar fuentes de ingresos y de vida para ellos y para su familia. Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando para impulsar un programa de desarrollo productivo en el cual se hagan intervenciones en 3 sentidos. El primero es el aprovechamiento productivo de la energía, del agua, del internet y de los caminos, no solo llevando energía como un instrumento de política social, sino energía para ver cómo se pueden generar nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas fuentes de ingresos. Y además el tema de una planificación integrada del uso de la tierra, en el cual se logre propiciar un uso más eficaz y eficiente de la tierra y sus recursos naturales, identificando cuáles son la combinación de usos de la tierra que permite satisfacer la necesidad. Esto básicamente, para no leerles todo esto y no perder mucho tiempo acá, es que lo que estamos diciendo es que hay que cambiar los métodos tradicionales y hay que ayudar a estos campesinos, hay que enseñarlos que no saben realmente a cómo producir de una manera más productiva y en un área más reducida, logrando hacer una zonificación en la cual las áreas con vocación forestal se planten árboles fundamentalmente y en las áreas que tienen vocación agrícola, entonces se desarrolle una agricultura de mayor productividad con técnicas que sean más sostenibles también con el medio ambiente. Y el tercer punto es el tema de la infraestructura de riego. Cómo llevarle riego a esa comunidad. Hasta aquí, esto es básicamente nosotros lo que hemos avanzado con este proyecto de Villiguín. Como pueden ver, no solo es energía. En este año 2023 se van a terminar de electrificar las 8 viviendas que quedan, pero se va a poner también internet y estamos movilizando recursos para llevar soluciones en términos de vivienda. Eso ya casi va a ser un hecho. Y en términos de desarrollo productivo, en lo que estamos un poco más rezagados es en los temas de accesos y camino. Hasta aquí básicamente el proyecto. Regresando un poco al programa y ya para ir cerrando, al programa CAT en sentido general, nosotros también avanzamos, o sea, no solo nos quedamos en la parte del diseño de las políticas y la implementación, sino que hemos empezado a trabajar en un sistema de seguimiento y monitoreo a esta iniciativa. Para eso nosotros desarrollamos un sistema que se llama CAT. Este sistema lo desarrollamos con recursos internos aquí de nuestra dirección, nada de informáticos ni programadores, fueron recursos propios. Lo hicimos con 2 herramientas básicamente que fueron AppSheet, que es una herramienta que te permite registrar información, y de Power BI, en el cual esa información que se registra te permite visualizarlo. Entonces nosotros hicimos un sistema, el objetivo fundamental del sistema ha sido 2 momentos. Uno, saber registrar lo que las instituciones están haciendo en términos de metafísica y presupuestario, que nos digan en términos de vivienda
cuánto están haciendo, cuántas viviendas van a mejorar en Villiguín. O en términos de energía eléctrica, cuántas viviendas van a ponerle energía eléctrica. O en agua, lo mismo, en camino, en carretera, cuántos kilómetros de camino, etc. Y además, cuánto presupuesto están asignándole a eso. Esa es la parte de programación, el punto número 1 acá. Pero además, estamos viendo la parte de ejecución, es que una vez que las instituciones registraron la formulación, la programación de lo que van a hacer, de lo que proyectan que van a hacer, después van haciendo reportes semestrales de cuánto realmente han ido ejecutando. O sea, yo programé que iba a construir 20 viviendas, pero en el primer semestre del año construí 10 viviendas con un presupuesto de 2 millones de pesos de los 4 millones que tenía asignado. Esto es básicamente el sistema este que hemos creado. Es algo novedoso porque no siempre las políticas, yo creo que eso es una de las deudas pendientes también que nosotros tenemos en términos de políticas públicas, se ha avanzado mucho en el diseño de la política y menos en la ejecución de políticas y en el seguimiento de las políticas. Y yo creo que con esto nosotros nos permitía cerrar el ciclo. Estas son algunas de las instituciones participantes en el programa: Energía y Minas, Vivienda, Obras Públicas, INAPA, Indotel, en cada uno de estos temas. Y lo más importante es que con esta herramienta nos permite crear una mesa de articulación donde se sientan todas estas instituciones, que nos permite definir prioridades, movilizar recursos y crear un plan coordinado de corto y mediano plazo para ir cerrando las brechas de estas comunidades en estos temas que hemos tratado. Esta es aquí pueden ver un ejemplo del sistema, cómo se ve, ya esto está funcionando. El ejemplo no es real, los ejemplos son hipotéticos, pero la plataforma se ve así en Power BI. Y nada, ahí pueden ver la cantidad de intervenciones que hay por instituciones, en qué comunidades están. Acá pueden ver las tablas de las intervenciones. Aquí las ejecuciones físicas por componentes, cuántas viviendas se les ha llevado soluciones de agua, de energía, de internet, de caminos, de kilómetros de carretera, de vivienda, y lo mismo con presupuesto, cuánto se ha ejecutado en cada una de esas viviendas. Y por último, aquí también lo pueden ver de otra manera, de manera agregada, esos resultados. Los números les digo que no son importantes porque realmente no son reales. Y además, aquí tiene un diagrama de Gantt en el cual se puede ver cómo van la ejecución de los diferentes procesos que han identificado las instituciones como prioritarios. En sentido general, ya para cerrar y pasar a ponerles el video, pero de manera de resumen, yo creo que es importante destacar 4 elementos que nos sirven a la hora de analizar este proyecto, pero a la hora de ver el programa como una política pública en sentido general. El primer punto es la importancia de los datos para la toma de decisiones. Nosotros, antes de ir a Villiguín, ya sabíamos que Villiguín no tenía energía eléctrica y eso nos lo permitió la data. Nosotros tenemos información acá en el MEPIT, información con bases de datos desagregadas a nivel de barrios y parajes, como le decía ahorita. Y nos permite saber cuáles son las condiciones de vida que tienen cada uno de esos barrios y parajes. Y esta era una data que anteriormente no se tenía. En algunas reuniones que hemos tenido aquí nosotros con colegas, yo creo que yo les he planteado anteriormente la importancia de que esta data, que es básicamente las encuestas de SIUBE que hace de índice de calidad de vida, ha sido un logro importante que se haya podido contar con ella y que es un logro que nosotros debemos mantener y conservar. O sea, nosotros no podemos permitir que nunca más, o sea, no podemos permitir no tener hacia el futuro siempre esa disponibilidad de información a nivel de ese barrio y paraje, porque anteriormente cuando se hacían los análisis se hacían a nivel de provincia y nosotros no podemos seguir hablando a nivel de provincia. Nosotros tenemos que territorializar los problemas al nivel de la unidad más baja, al nivel de la unidad más sencilla. Y esto ha sido un tema importante, ha sido el punto de partida para tomar la decisión de que a Villiguín se le podía electrificar. O sea, esa es la importancia
de los datos para tomar decisiones. El segundo punto es el tema de las alianzas estratégicas. Como yo les decía, lo primero que hicimos fue ir a hablar con Energía y Minas, y Energía y Minas no tenía los recursos suficientes para desarrollar este proyecto. Entonces, junto con Energía y Minas, lo que dijimos fue cómo podemos establecer una alianza con otras instituciones que tienen disponibilidad de acceder a recursos para nosotros dar una solución que la sectorial no puede realizar. Y en ese sentido fue que localizamos o identificamos la disponibilidad de los recursos en el Centro de Fomento a las Asociaciones Sin Fines de Lucro, acá en MEPI, y apoyamos para que esos recursos se les pudieran asignar a esa ASFL y pudiera ser una extensión, la ASFL de la sectorial, en términos de las soluciones que estaba llevando el territorio. El tercer punto es la efectividad de la articulación en las políticas públicas. Señores, cuando no hay disponibilidad presupuestaria o cuando hay restricciones presupuestarias, lo más efectivo que hay en términos de políticas públicas es la articulación intersectorial y entre múltiples sectores. O sea, uno de los grandes logros que nosotros de poder tener este programa funcionando y este proyecto ha sido gracias a la articulación que hemos tenido con otros actores como son el Ministerio de Energía y Minas, INAPA, Indotel y con otras ASFLs, incluso actores del sector privado, porque en esta próxima etapa nosotros también vamos a salir a buscar recursos en instituciones del sector privado, sector financiero, zonas francas, turismo, etcétera, a través de los programas de responsabilidad social empresarial que estas instituciones tienen. Pero esto es un mensaje claro. La articulación de política es de la coordinación y la articulación entre instituciones que están horizontales, que no tienen una vinculación vertical, o sea, que son dos instituciones que tienen el mismo peso en la definición de las políticas. Es de las cosas más difíciles que hay en términos de políticas públicas, pero al mismo tiempo es de las cosas más poderosas para conseguir resultados y ser eficaces en las políticas públicas. Y por último, el tema de la política y la credibilidad. Ustedes saben que a raíz de unos desempeños lamentables y por parte de algunos políticos, no de todos, pero una parte de la clase política, ha habido una pérdida de confianza en la población en los políticos, en las instituciones del gobierno y en las políticas públicas. Pero realmente cuando se quiere, se puede. Nosotros la primera vez que visitamos a Villiguín, que la habíamos visto solo en el mapa, no sabíamos ni por dónde se llegaba, ni cómo era, no sabía ni si había que ir a un carro 4x4 o no. La primera vez que llegamos allí fue el 22 de febrero del año 2022. Sin embargo, el 21 de enero del 2023, como le decía ahorita, ya Villiguín tenía energía eléctrica, que si no es un récord, es un buen averaje, sobre todo en una comunidad que nunca había tenido energía eléctrica. Lo que quiero decir es que nosotros en menos de un año logramos hacer efectivo este proyecto. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, ninguno de los comunitarios eran muy reacios, muy celosos, muy lejanos. Prácticamente no nos saludaban, no nos hablaban, porque no creían que lo que les estábamos diciendo podía ser posible. Porque ya tenían las experiencias de muchos políticos que van, les hacen promesas, sobre todo en los momentos electorales, pero que después no las cumplen. Y sin embargo, ya después, en la medida que ellos fueron viendo que este proyecto, que estábamos hablando en serio y que realmente les estábamos llevando soluciones que habían sido las demandas de ellos por toda la vida y que las logramos cumplir en 11 meses, empezaron a confiar en nosotros y a creer en nosotros. Y el día de la inauguración realmente fue un momento muy emotivo, porque cuando uno se ponía a pensar todo lo que había pasado un año, y era de una comunidad incrédula a una comunidad en la cual ya nos llamábamos por nuestros nombres, nos conocíamos y en la cual estábamos manteniendo comunicación de lo más fluida, y fue producto de la efectividad de este proyecto en particular y de hacerles ver de que sí es posible cuando se trabaja con deseos, con ciencia, con voluntad y articulados entre varios actores diferentes. Yo creo que lo dejaría hasta ahí por ahora. Yo no sé, Omar, si es posible ponerles un videíto muy rápidamente, Sí. que va a durar muy poquito, de que
de que esta es una comunidad pequeña. Aquí hay que, también los resultados hay que verlos en términos del tamaño de la comunidad, no se puede esperar ahí, o sea, son impactos pequeños, pero cuando uno llega a la comunidad y ve los resultados y la satisfacción de ellos, uno se da cuenta de que son cosas pequeñas, a veces que uno da por hecho tener, pero que realmente ellos la han estado anhelando y esperando por mucho tiempo. Tengo algún problema aquí, no sé por qué no se me ha frisado esto. No está colgado, Rob. Es un video que está en la computadora. La computadora, pero lo que me está limitando aquí es ahora sí. Déjame ver. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Excelente presentación. Yo sé que tuviste que condensar mucha información para la hora que te pedí que nos prestaras. Y la verdad que generó mucha inquietud, mucho interés. De de hecho, tuve que perder la capacidad de darle seguimiento a las preguntas, porque si no mal conté, tienen que haberse generado más de 200 preguntas. Entonces, obviamente, ni que nos dediquemos a esto, ¿verdad? Vamos a poder atenderlas. Yo de todas maneras voy a hacer una labor así como de síntesis de las preguntas y te voy a disparar las principales. Una inquietud que generó también mucho debate, de hecho en el chat generó mucha literatura, se ha escrito mucho, y surge la inquietud natural que al tú presentar este panorama de una densidad poblacional tan baja, surge entonces el debate. Es entendible que hayan personas que piensen que una posible opción es mover a la comunidad del lugar y que me imagino que ustedes en este año se han encontrado mucho ese planteamiento dentro y fuera del gobierno. Me sorprendería. ¿Qué decir ante esa posibilidad? ¿Qué está detrás de todo eso? Yo puedo aportar también a esa respuesta, pero me gustaría escucharte a ti. No, pero eh, te doy la palabra de nuevo cuando la tengas. eh, no la quites. Los récords de asistencia aquí. Ahora sí, ¿no? No, esa es buenísima pregunta esa. Ese es el dilema otro de los dilemas que tiene Beijing y estas 50 comunidades. Y de hecho ha sido, creo que la discusión más fuerte que hemos tenido, como tú dices, tanto dentro, pero sobre todo dentro del gobierno, ¿no? Sabiendo de que hay una restricción presupuestaria importante, de que hay muchas demandas y necesidades en muchas partes del país que tienen lógicamente mayor densidad. Por eso nosotros también yo creo que hemos sido estratégicos y hemos ido buscando recursos en las fuentes que eran menos habituales, ¿no? Y que no se estaban aprovechando y no se estaban aprovechando de manera eficiente y con proyectos de desarrollo que fueron estos presupuestos de las subvenciones que se les da a las ASFL, ¿no? Anteriormente las ASFL recibían dinero, pero no estaban muy alineadas a los objetivos estratégicos de la sectorial, ¿no? Y lo que hemos ido es cómo ir incidiendo para que se vaya alineando ese presupuesto que se otorga, ese proyecto que ejecuta la SFL con las prioridades más importantes identificadas. Pero en términos concretos, estas comunidades, la realidad es que es un debate histórico en la República Dominicana, no es de ahora. Y también en los temas de desarrollo, ¿no? O sea, primero,
dónde es cómo se debe distribuir en la población en el territorio, entre zonas urbanas, rurales y esas zonas más aisladas. Eso es lo primero. Y lo segundo también, cuál es el rol del Estado y cuál es la responsabilidad del Estado para llevar servicios básicos. Y nosotros, más allá de esa discusión, lo que identificamos es que estas comunidades llevan años, no solo decenas de años, cientos de años viviendo en esta zona y careciendo de estos recursos que nunca se les han garantizado. Y que en lo que se ponen de acuerdo las autoridades, que además no se han puesto de acuerdo de qué hacer con ellas, de que era importante y que era, era un problema ético prácticamente darle una solución a esas comunidades. O sea, podemos discutir decenas de años si hay que relocalizarlas o no, que no hay ningún argumento legal que diga que esas comunidades, porque no están en un área protegida, no están en un área, en una concesión minera, no están en un área de desarrollo turístico. O sea, no hay ninguna condición desde el punto de vista legal que limite o que implique que esas comunidades deban ser relocalizadas. La verdad es que ellos se sienten parte de esos lugares. Cuando tú hablas con ellos, la mayoría ya tienen hijos en Santiago. De hecho, nos hemos encontrado en la Yamaya, que es la comunidad probablemente más aislada de todas. Nos encontramos una señora que tiene su hija viviendo en Nueva York y nosotros le decíamos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien de la Yamaya puede llegar a Nueva York? ¿No? Eso es lo increíble, ¿no? Pero realmente estas comunidades viven ahí y no se van a ir de ahí. Y en el corto plazo y en el mediano plazo van a seguir viviendo ahí. Ese es un factor. El segundo factor es el tema de que ellos viven ahí porque ahí es donde tienen sus medios de vida, por muy insuficientes que sean. O sea, la mayoría de esas personas tienen tierra ahí que no tendrían en ningún otro lugar y tienen fuentes de ingresos. Ellos lo que dicen, aquello me voy a la capital o a Santiago a vivir en un edificio que no sé vivir en un edificio, porque siempre vivo en el campo y a trabajar de eso es lo segundo. Y lo tercero, que es un elemento muy importante también, es que esas comunidades han incidido en gran medida en los procesos de deforestación que hay en esa zona. Sin embargo, si a esas comunidades se les ayuda, se les enseña, se les da asistencia técnica, ellos pueden ser un factor clave para incidir y revertir esa situación de deforestación que hay. Y son los actores fundamentales, o sea, si vamos a hablar de deforestación, de reforestación en la zona, es imposible hacerlo. Nosotros estamos trabajando en otro programa con varias instituciones del Estado, es necesario hacerlo con las comunidades y con la gente que vive en él, porque de lo contrario va a ser difícil hacerlo y sobre todo cuando hay una presión tan fuerte de nuestros vecinos haitianos que ya no tienen recursos forestales para vivir, que esa es la principal fuente de energía de ellos, es el carbón, y dejar esas comunidades ahí sin nadie, yo creo que también es un tema prácticamente de seguridad nacional, ¿no? De la importancia de que esas comunidades bien orientadas, bien asistidas, conduciéndolo correctamente, pueden incidir y ser un actor de cambio y el desarrollo fundamental. Yo creo que esos son los motivos fundamentales, pero lógicamente esa es una discusión que está abierta y en términos de eficiencia, yo creo que también impone un reto porque lógicamente llevar servicio a esas comunidades es más difícil y es más caro. Sí, excelente respuesta, Robert. Yo podría aportar también humildemente que el desarrollo tiene una perspectiva. El desarrollo es también con un enfoque prospectivo en ese sentido. Entonces, si estamos planteando una visión de desarrollo para la región, para la zona fronteriza, nosotros debemos partir de las potencialidades de los territorios. Y a todo lo que tú has dicho, también se agrega una dimensión del análisis que es de futuro y es de cómo vemos esa comunidad desarrollada y conectada.
se conecta un poquito también con las tendencias de dinámica poblacional que tú has descrito, y si queremos conjugarlas con otros fenómenos también, como los aspectos medioambientales, pues hay un rol que jugar de parte de la comunidad, como tú dices, para la misma sostenibilidad de los recursos. Y estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con que hay que seguir debatiendo, pero también estoy de acuerdo principalmente con la visión de que el desarrollo se lleva a donde vive la gente y a donde vivió la gente históricamente, porque hay un valor cultural, hay un valor que es de un componente humano, que no hay forma de medirlo económicamente, que también parte también de un Estado de Derecho donde el bienestar se debe de disfrutar, donde vivimos. ¿Verdad? Y esto, yo sé que no es una discusión fácil en un país donde todavía tenemos tantas limitaciones, pero de ahí parte también la calidad de la política pública. Pues quizás la verdad que es increíble la cantidad de preguntas y comentarios que se han generado. Yo voy a tratar de copiarlos para compartírtelos, porque es desbordante, desbordante. Yo, tal vez un planteamiento interesante es si ustedes han visto, si han podido articular la visión con otros esfuerzos de desarrollo, principalmente con los demás programas, y también con la perspectiva que hay de desarrollar turísticamente Pedernales, si hay alguna visión, si hay si se ha pensado algún impacto positivo de mayor viabilidad de la misma conectividad de la comunidad con el resto de las provincias y la cadena productiva y demás. Si han pensado sobre eso. Gracias, hombre. No, sí, bueno, aquí estuve dándole una mirada y la verdad que han sido muchos y muy interesantes preguntas, la verdad. Yo creo que estaba más interesante el chat que lo que estábamos hablando por aquí. Pero, mira, con el caso de Pedernales, de hecho hay varias comunidades. Pedernales tiene mucha extensión, es una provincia inmensa, pero tiene muy poca población. Y eso está explicado en gran medida porque 2/3 del territorio en Pedernales son áreas protegidas. Hay muy poca, en Pedernales hay 2 municipios nada más, Pedernales y Oviedo, y hay un distrito municipal que es José Francisco Peña Gómez, que está en la parte alta de Pedernales, hacia la Sierra de Bauru. En el caso del municipio de José Francisco Peña Gómez, hay 4 comunidades, 3 en Peña Gómez y 1 en el municipio de Pedernales, que no tienen energía eléctrica. En esos nosotros no tienen energía eléctrica, pero tienen otro, en términos de vivienda están muy bien. Hay algunas que tienen, perdón, no es que no tienen energía eléctrica, no tienen otro servicio porque ya tienen una microhidroeléctrica que le está generando. Tal vez no todo lo que quisieran, pero por lo menos pueden tener una gran parte del día energía. Lo que hemos ido haciendo con esas comunidades que están más cercanas a los centros urbanos es que no vamos a priorizarlas tanto en esta primera etapa, porque en la medida que también se va desarrollando Pedernales y con toda la inversión pública y el esfuerzo que está haciendo el Estado en esa provincia, potenciando el desarrollo de Cabo Rojo, de Bahía Las Águilas, desarrollo turístico que hay ahí, esas comunidades van a tener unas mejoras, tanto por vía del sector público, como por las propias posibilidades que se van a generar en la medida que esa población se va insertando en el mercado, en las nuevas oportunidades que se están dando ahí con el desarrollo. Se está hablando de 16.000 habitaciones, creo, si no recuerdo mal. Eso por esa parte. La primera no recuerdo mal. Si me la puedes repetir, la primera pregunta que me hacía. Y la capacidad de sinergia que hay con los demás programas y eso, y cuáles desafíos hay de coordinación también, ¿verdad? De llevar Claro. esta visión integral a la intervención. Claro. No, buenísimo. Yo creo que el principal, este es el programa más integral que nosotros tenemos de todos. Realmente, y fíjate que tenemos varios programas trabajando con varias instituciones, pero realmente son tan amplios los temas que se abordan aquí, porque son todos los temas se manifiestan en Villiguín. Tú vas a otros lugares y hay un problema de agua, o hay un tema de conectividad vial, o hay un tema de desarrollo productivo. Pero en el caso de estas comunidades, 50 comunidades, son todos los problemas a la misma vez. Entonces,
hemos ido articulando. Ustedes saben que no todas las instituciones se trabajan iguales, hay algunas que van un poquito más lentas, hay otras que tienen otras prioridades, pero más allá del tema de la articulación, la principal limitación es la restricción presupuestaria. Y está dado en gran medida por esta discusión que en la primera pregunta que tú me hacías, ¿no? O sea, es difícil priorizar recursos hacia estas comunidades cuando los efectos, el impacto va a ser muy poco en términos de población. Va a ser gigantesco en términos de las mejoras a las condiciones de vida de esta población, pero realmente vive muy poca gente. Entonces lo que estamos es tratando de movilizar recursos por fuentes alternativas, cooperación internacional, sector privado, que ahora arrancamos con el sector privado a motivarlos a que hagan inversiones sociales ahí, a las AFP, por ejemplo, que es un sector que ha sido muy cuestionado. Nosotros vamos a aprovecharnos de esos cuestionamientos a ver si salen a darnos un poco de recursos eh, o la ARS. Eso es algo que tenemos previsto también. Y lógicamente con los recursos del Centro de Fomento, que hoy mismo en la tarde tuvimos una reunión con ellos y estamos trabajando directamente de la mano con ellos para poner cada vez más ASFL en estas comunidades y con más recursos también. Excelente, excelente, Roberto. Bueno, llegó la hora de que ustedes en el chat dejen de hacer preguntas y empiecen a piropear la presentación de Roberto y agradecerle, ¿verdad? Porque la verdad es que hemos tenido un lujo de presentación. Lo que queríamos lograr, creo que lo logramos, que era poner sobre la mesa un ejemplo práctico, ¿verdad? Un caso práctico. Yo quisiera hacer un último comentario, Roberto, y ver si opinas lo mismo, ¿verdad? Una última pregunta, reflexión, pregunta. Y es que esto, esto que vimos hoy es el ejemplo perfecto de por qué la franja que va quedando de pobreza y de pobreza extrema es cada vez más difícil de cerrar. Es decir, las intervenciones de política pública que buscan cerrar brechas en la medida de que se va avanzando en los indicadores y avanzando en materia de bienestar, lo que va quedando de falta de acceso, lo que va quedando sin cobertura, es económicamente más costoso. Y es una de las principales razones de por qué estructuralmente la pobreza es difícil de erradicarla. En la medida que nos Claro. vamos acercando a porcentajes más bajos, este tipo de intervenciones se trata de abordar población que está más aislada, que tiene barreras estructurales para el mismo acceso y limitaciones y demás. Entonces, yo creo que el ejemplo está muy adecuado para fomentar la discusión entre los estudiantes, pero también para que veamos en un ejemplo real de por qué es tan difícil alcanzar el desarrollo de manera equitativa, pero también cerrando brechas que son estructurales. Este es un ejemplo perfecto de por qué ese costo-beneficio, en la medida que nos vamos aproximando a esa focalización, se vuelve más costoso, menos Claro. viable económicamente y deben entrar en juego otros factores sociales del desarrollo que no son necesariamente el de viabilidad financiera, Claro, sino otros completamente. demás. No sé qué tú No, si opinas lo mismo. excelente, Omar, excelente tu análisis, ¿no? Y es completamente así. De hecho, yo esta presentación, de lo poco que pude arreglar ahora antes de... Pues yo tenía pensado hacer otro tipo de presentación, arrancando más por la última parte de cómo lo que hicimos en términos del ciclo de la política, ¿no? O sea, los datos, la articulación, las alianzas, el presupuesto, el seguimiento, la ejecución y el seguimiento, pero no me dio tiempo. Pero una de las cosas que quité es el tema del presupuesto. O sea, ahí nosotros hicimos un análisis de presupuesto completo, le hemos dado seguimiento permanente a las instituciones en la ejecución del presupuesto. Y uno de los temas, lo caro que sale implementar este tipo de proyectos, es muy caro y es algo sabido. O sea, esta gente no tiene energía eléctrica, no es por gusto, es porque al Estado le cuesta mucho más poner energía eléctrica ahí que cambiar
los cables o los postes en Santo Domingo, ¿no? Entonces le sale mucho más caro. De hecho, en promedio, el kilowatt de energía solar instalado en el Distrito Nacional es $1.500. Y nosotros, y que no llegamos a esos números, nos salió más caro por algunas limitaciones ajenas al propio IDI, pero nosotros sabemos que los proyectos y los que estamos formulando para el 2023 y para el 2024, o los que estamos implementando en 2023 y los que estamos formulando para el 2024, que ya lo estamos haciendo, nosotros sabemos que no vamos a conseguir electrificar esas comunidades por menos de $4.500, $5.000 el kilowatt. O sea, como ustedes pueden ver, la diferencia es abismal. Lo mismo pasa en términos de agua. Nosotros sabemos que el quintil más pobre de este país es el que más gasta en agua. Pues la mayoría de nosotros, muchos de nosotros tenemos agua dentro del hogar, pero la gente más pobre tiene que comprar un camión cisterna, traerlo, o tiene que ir a buscar el agua o pagar una motocicleta. Y así con cada uno de los servicios. Por ejemplo, allá las Yamayas, que es de las comunidades más aisladas, lo que les decía del transporte para ir a buscar el subsidio que les dan con la tarjeta de Supérate. O sea, el 20-25% de ese subsidio se les va en transporte. Así lo mismo con cada uno de los servicios. Para ir a salud, si no le das mínimo $2.000 a una camioneta, no te saca de allá arriba. O sea que realmente yo creo que hay que reconocer que en el país se ha avanzado considerablemente y eso no creo que sea un secreto para nadie. Eso lo podemos ver nosotros en todos los centros comerciales, las plazas, en nuestras propias familias, nuestros padres que a veces no tenían los niveles de escolaridad o de acceso a educación que están teniendo los más jóvenes ahora, ¿no? Pero sin lugar a duda hemos avanzado considerablemente en términos de la superación de la pobreza, pero nos va quedando una gran franja que cada vez nos va a costar más salir de ella. Y el otro punto que yo creo que es importante como complemento a eso que tú decías es el tema de la vía más básica y preferible es la de la superación de la pobreza a través del empleo. Sin embargo, sabemos que hay lugares que es imposible, por mucho que avancemos, más allá de los rezagos que podamos tener como país en términos de desarrollo productivo y tal, hay lugares en los cuales las políticas de desarrollo productivo no son las que van a llevar el mejoramiento de las condiciones de vida y la superación de la pobreza, sino que se requieren programas sociales, pero dentro de los programas sociales también políticas y proyectos que garanticen acceso a servicios básicos a la gente, no importa el lugar de residencia. Y por eso yo creo que la importancia de estos programas, que como bien tú decías, hay que defenderlos desde la parte humana, desde el humanismo, y menos desde la parte económica, porque realmente los números nunca van a dar en estas comunidades. Pero sin lugar a dudas, ahí también viven niños dominicanos, niñas dominicanas que necesitan escuela, que necesitan atención en salud y también dominicanos y dominicanas, trabajadores como la mayoría de todos nosotros, ¿no? Excelente. Excelente, Roberto. Yo voy a recopilar los comentarios y las preguntas, te las voy a hacer llegar. Creo que hay muchas reflexiones interesantes. Estos son estudiantes muy reflexivos, muy comprometidos socialmente. Es una característica del estudiante guasdiano, tengo que decir, Sí, y sí, sí, siempre sí. me ha sentido muy orgulloso de eso. De hecho, tengo que decirle a ustedes que Roberto ahí en el equipo tiene un par de exalumnos de la UAS y de Sí, nuestra escuela de economía. Así que es una así experiencia es. muy bonita la que han desarrollado ahí. En otro momento lo invitaremos para que nos cuente cómo se trabaja ese equipo maravilloso. Eh, Interdisciplinario, además, que no es solo economista, también, que ya hemos ido superando también, esa visión sesgada, ¿no? Y limitada del claro. desarrollo. Tienen que hacernos contrapeso porque andamos desbaratando Somos, las cosas. somos muchos. Bueno, Roberto, agradecerte nuevamente. Esto ha sido exquisito. Hemos grabado la intervención, la vamos a colgar en las redes, la vamos a Omar, compartir. Sí, yo no sé sí. si intento nuevamente. A ver, la verdad me gustaría A que ver, oyeran a la vamos. gente de la comunidad, sobre todo, y déjame ver, no sé si lo podré hacer, pero lo intento y si no, Sí, ahí vamos viendo. ¿Se está viendo algo?
Sí, ahí se ve. Vamos a ver para que se escuche. No se escucha, Roberto. Lo único, yo no sé si es... Ya no, lo que ha significado para ellos tener energía y ya cómo se han empezado a realizar algunos emprendimientos ahí. Hay varias gente ya vendiendo y ganando dinero. Ok. No, yo lo voy a compartir. Ahí se los envío a todos los chicos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los que asistieron. Estaremos conversando más adelante. Espero que haya sido de su agrado, haya sido provechoso el encuentro. Yo estoy seguro que sí lo fue. Y nada, agradecerte, Roberto, y en una próxima ocasión, ojalá volvernos a encontrar con toda esta maravillosa gente. No, gracias a ti, Omar, y gracias a todos. La verdad que ha sido muy, me ha dado mucho placer estar aquí con ustedes hoy. Ojalá que se Bien, repita. excelente, bueno. Muchas gracias, señores. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a Bye, bye. todos. Chao.